¿qué tal amigos? Yo soy María Trader y como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien en este maravilloso día. Amigos, el video de hoy se trata acerca de estrategias utilizando los gráficos OTC con la ayuda del indicador las bandas de Bollinger. Este indicador nos va a ayudar a poder generar ingresos utilizándolo con la estrategia que yo estoy aplicando y que me está funcionando. Así que les sugiero que ustedes también apliquen esta misma estrategia en situaciones similares y comiencen a obtener beneficios desde hoy mismo. Y si ustedes todavía no han ingresado a mi grupo privado, les invito a que lo hagan solamente escribiéndome la palabra clave equipo mi grupo de Telegram, ya que estoy compartiendo con todos ustedes señales de entradas y salidas. Y esto les va a ayudar muchísimo a comenzar a generar ingresos. Así que no desaprovechen ni un minuto de este video y mírenlo hasta el final. Los enlaces están debajo de este video en la descripción. Ahora sí amigos, comenzamos. Muy bien amigos, hoy es fin de semana y por eso vamos a operar con los gráficos OTC, tal como les había mencionado ya antes. Y para ello vamos a utilizar una estrategia basada en el análisis técnico. Esta estrategia se basa en los niveles de soporte y resistencia, y también con la tendencia alcista y bajista y otros patrones y situaciones en el mercado. Por eso vamos a ayudarnos con el análisis técnico y utilizaremos el indicador las bandas de Bollinger, porque este indicador funciona muy bien con los gráficos OTC. Y el indicador nos dirá el rango aproximado del movimiento del precio y a su vez nos ayudará con el análisis en el mercado. Así que amigos, a continuación les explicaré cómo funciona este indicador. Amigos, como podemos ver aquí, este indicador se compone de límites superiores e inferiores, así como la media móvil. Por ejemplo, en una tendencia alcista, el precio se moverá predominantemente en la parte superior de nuestro gráfico. Además, la media móvil puede servir de soporte para que el precio se mueva al alza. También en una tendencia bajista, el precio se mueve principalmente hacia la parte inferior de nuestro gráfico. En este caso, la media móvil sirve como una línea de resistencia, a partir de la cual el precio también retrocede y se mueve hacia abajo. Además, hay un movimiento lateral y un corredor del precio. Por eso el precio se aleja de los límites superiores e inferiores del indicador. Y cuando el precio sale del indicador por impulsos, es más probable que en esta situación se mueva en la dirección opuesta. Por eso, como podemos ver, hay diferentes situaciones en el mercado. Pero me gustaría advertirles que este indicador es una herramienta auxiliar de análisis técnico. Por lo tanto, amigos, no debemos confiar ciegamente en un solo indicador. Cuando ustedes estén operando, presten atención siempre a los niveles de soporte y de resistencia, así como a la situación general del mercado en el momento, ya que solo una combinación competente de análisis técnico e indicadores nos darán buenos resultados, como siempre les digo. Y creo que en el trading de hoy nos encontraremos con diferentes situaciones muy interesantes. Así que amigos, ustedes asegúrense de ver este video hasta el final, ya que así ustedes verán cómo funciona este indicador con algunos ejemplos. Y tal vez esta forma de hacer trading les guste y ustedes también quieran aplicarlas en su propio plan de trading. Así que amigos, ahora sí, vamos a encontrar el primer punto de entrada para empezar. Aquí vemos que se produjo un pullback desde el nivel de soporte hacia arriba, así que en esta situación amigos vamos a abrir un trade por tan solo un minuto a la baja, ya que vemos que el precio ha sobrepasado el límite superior de nuestro indicador y en el momento de la apertura de nuestro trade se empezó a formar una vela de color roja. Por eso amigos, lo más probable es que próximamente el precio continúe moviéndose hacia el nivel de soporte y creo que habrá una corrección desde la parte superior del indicador. Por otro lado amigos, aquí debemos tener en cuenta la situación general del mercado, ya que vemos que el potencial general del precio va a la baja
y también el precio principal y los máximos son cada vez más bajos también. Por eso en esta situación es más probable que el precio continúe moviéndose a la baja. Y es en este movimiento a la baja donde vamos a tratar de obtener beneficios. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, como podemos ver el precio ha continuado bajando y estamos obteniendo beneficios. Y este indicador nos ayudó a determinar el límite superior del precio en el pullback. Es un buen comienzo amigos, así que continuemos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte y también vemos que hay un fuerte movimiento a la baja y el precio se fue más allá de nuestro nivel, así que aquí podemos salir un trade por tan solo un minuto hacia arriba, ya que en este caso podemos ver que el precio fue más allá de nuestro indicador y al mismo tiempo en el momento de abrir nuestro trade se empezó a formar una vela de color verde. Por eso creo que el precio, después del fuerte acercamiento al nivel y al salir de los límites de la zona inferior del indicador, habrá una corrección o un pullback hacia arriba. Pero ahora solo podemos ver que se está formando una fuerte vela de color verde. Por eso, en esta situación, creo que un minuto será suficiente. Así que amigos, esperemos el resultado. Genial amigos, no está nada mal. Como podemos ver, el precio realmente ha llegado a la zona de corrección. Por eso nosotros hemos logrado cerrar nuestro trade hacia arriba con ganancias y un minuto fue suficiente. Además logramos obtener ganancias con este movimiento correctivo alcista en particular. Así que amigos, sigamos buscando el siguiente punto de entrada para continuar. Aquí podemos ver que hay una tendencia bajista y el precio se está alejando de la media móvil que se mueve hacia abajo. Así que aquí podemos salir un trade por 2 minutos a la baja, ya que también vemos que el precio se mueve principalmente en la parte inferior de nuestro indicador. Por eso creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia abajo. Y es en este movimiento a la baja donde vamos a obtener beneficios. Así que amigos, esperemos nuestro resultado. Excelente amigos, aquí hubo una corrección, pero aún así el movimiento bajista continuó y obtuvimos ganancias. Y también en este caso podemos ver que el precio se ha movido hacia abajo impulsivamente y el precio va más allá de los límites de nuestro indicador. Así que aquí vamos a intentar abrir el siguiente trade. Vamos a abrir un trade por tan solo un minuto hacia arriba, ya que seguramente desde el límite inferior, después del movimiento impulsivo y rompiendo los límites también tendremos una corrección, porque creo que el precio llegará a la zona de corrección y al menos se producirá un pequeño pullback hacia arriba. Y es en este movimiento donde intentaremos obtener beneficios. Muy bien amigos, como podemos ver el precio ha llegado a la zona de corrección y se produjo un pullback hacia arriba. Y aquí estamos obteniendo beneficios. Además, el indicador nos ayudó a determinar el rango del movimiento del precio. Y en esta situación también logramos obtener beneficios con el movimiento de corrección alcista. Así que sigamos buscando la siguiente situación del mercado. Aquí en la parte superior tenemos un nivel de resistencia y además vemos que el precio ha ido más allá de los límites de nuestro indicador. Así que amigos, aquí podemos salir un trade por un minuto a la baja, ya que se empieza a formar una vela roja y lo más probable es que próximamente hay una corrección desde el nivel de resistencia. Y yo creo que el movimiento vendrá desde el límite superior de nuestro indicador. Por eso el precio llegará a la zona de corrección y se producirá al menos un pequeño retroceso. Pero por ahora solo vemos que se sigue formando una fuerte vela de color roja.
Y amigos, yo creo que en esta situación conseguiremos trabajar con este mismo movimiento bajista. Por eso 1 minuto será suficiente. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Excelente amigos, como podemos ver el precio ha llegado a la zona de corrección y estamos obteniendo beneficios. Además, conseguimos trabajar con este movimiento correctivo bajista en particular. Y el indicador acertó de nuevo y nos mostró el límite superior del rango del precio, donde después hubo una corrección y el precio continuó moviéndose hacia abajo. Todo va muy bien amigos, así que sigamos buscando el siguiente punto de entrada para continuar. Aquí podemos ver que hubo una tendencia bajista. Además, después de tocar este nivel de soporte, hubo un retroceso al alza y el precio se acercó al límite superior de nuestro indicador. Pero podemos ver que el precio deja de moverse. Así que amigos, aquí podemos salir un trade también por solo 1 minuto a la baja, ya que lo más probable es que desde el límite superior del indicador también haya una corrección y creo que se producirá una reversión y el precio continuará moviéndose hacia el nivel de soporte. Por eso en esta tendencia bajista vamos a tratar de obtener beneficios. Y justo en este punto vemos que hay una vela roja que comienza a formarse, así que esperemos el resultado. Genial amigos, como podemos ver efectivamente hubo un movimiento bajista y aquí estamos obteniendo beneficios. Y 1 minuto fue suficiente para nosotros. Mientras tanto amigos, yo ya tengo casi $6,000 en mi cuenta. Por eso yo sugiero abrir un último trade para el día de hoy. Así que amigos, vamos a buscar la siguiente situación en el mercado para continuar. Aquí amigos propongo abrir el siguiente trade después de un tiempo, porque como podemos ver hubo un retroceso desde el nivel de soporte y el precio se ha movido hacia arriba. Además el precio en este momento se mueve más allá de los límites de nuestro indicador y aquí también vemos un nivel de resistencia interna. Así que amigos, en esta situación vamos a abrir un trade también por 1 minuto a la baja, ya que es más probable que en esta situación haya una corrección desde el nivel de resistencia desde el límite superior de nuestro indicador. Por eso amigos, yo creo que el precio llegará a la zona de corrección y habrá al menos un pequeño retroceso hacia abajo. Y es en esta tendencia bajista del movimiento correctivo donde intentaremos obtener dinero. Además, justo en este punto podemos ver que se siguen formando velas rojas. Así que amigos, esperemos el resultado. Excelente amigos, como podemos ver el precio realmente llegó a la zona de corrección y aquí es donde nosotros estamos obteniendo buenas ganancias. Además el indicador acertó de nuevo y nos dio un buen punto de entrada. Por eso este indicador en combinación con el análisis técnico funciona muy bien. Y en mi cuenta amigos yo ya tengo $9,500. Así que sugiero terminar por el día de hoy, ya que he cumplido el objetivo que yo me había propuesto. Ahora saldré del mercado y por supuesto también retiraré mis ganancias. Así que con el enfoque correcto y algunos conocimientos, esta estrategia funciona perfectamente y ustedes son testigos. Además, todas las situaciones del mercado han funcionado muy bien. Espero que les haya gustado mucho este video y que hayan aprendido información valiosa para ustedes. Ahora, como ustedes ya saben utilizar este indicador, les recomiendo que ustedes intenten conectar este indicador y prueben esta estrategia, ya que quizás les guste y ustedes quieran aplicarla en su propio plan de trading. Y como siempre, les deseo todo el éxito del mundo en el trading.
Bueno, hemos llegado al final de este gran video y yo como siempre estoy súper agradecida con todos ustedes por quedarse conmigo hasta el final de este interesante video. Espero que ustedes hayan puesto muchísima atención a la estrategia que he estado compartiendo con ustedes para que ustedes también comiencen a generar beneficios. Les deseo todo el éxito y antes de despedirme les recuerdo que ustedes se pueden unir a mi grupo privado solamente escribiéndome la palabra clave equipo a mi grupo de Telegram. Suscríbanse por supuesto a este canal, denle like, coméntenme si ustedes también utilizan este indicador y compartan este videito con todo el mundo. Les quiero muchísimo. Chao, chao.